Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con este tema de la mistagogía de la belleza de Dios. Antes de entrar de lleno en el tema, solamente deciros que la palabra mistagogía es una palabra griega que significa conducción. El mistagogo era un sacerdote griego que iniciaba en los misterios a los que se estaban iniciando en la religión gentil. Y después esto va a pasar al vocabulario del pueblo de Israel y del Antiguo y del Nuevo Testamento. Solamente deciros, para que veáis la fuerza que tiene esta palabra, procede del verbo hago, que significa conducir, y que es un verbo muy utilizado por el tanto en los Hechos de los Apóstoles como en el Evangelio de Lucas. Es un vocablo típico de Lucas, lo utiliza con muchísima frecuencia. Por ejemplo, ¿os acordáis al comienzo del ministerio de Jesús que dice Lucas, Jesús es conducido por el Espíritu al desierto? Pues es esta palabra hago, que es conducir con fuerza. No es un indicar así leve. El verbo hago es conducir casi arrastrando, con fuerza. Casi Jesús es arrastrado al desierto. Y, y para es conducir con fuerza para una meta concreta. Y esto es lo importante para nuestra clase de hoy. Es un conducir a la fuerza o arrastrando para dar forma a un modo de vida. De manera que Jesús es conducido por el Espíritu al desierto para irle conformando a un modo de vida como maestro que después eh, seguirán los discípulos. Por lo tanto, la palabra mistagogía está entroncada con el estilo y la forma de vida. Ahora, por tanto, podemos entender este tema de la mistagogía de la belleza de Dios. Significa ir iniciándonos en el misterio de la belleza de Dios, dejándonos conducir por la Iglesia, que tiene una serie de instrumentos que nos van a arrastrar para que tengamos un modo de vida que refleje la belleza de Dios. Con esto está dicho todo el tema. Con esta significación de la palabra, si queréis, ahí está todo el meollo y toda la fuerza del tema que vamos a tratar.
pero ahora vamos a ir desgranándolo poquito a poco. Pero ya de antemano os digo, es un tema apasionante. La belleza de Dios está por todas partes, pero necesitamos este arte de descubrirla, porque en algunos momentos está como escondida. Parece que hay como un velo que no nos la deja ver, como si tuviéramos unas cataratas o algún velo en los ojos que necesitan ser quitados para que podamos verla con claridad. Bueno, y entonces, como siempre, comenzamos desde la realidad. Siempre que ya, si ya vais siendo asiduos en las clases, os dais cuenta que primero aterrizamos en la realidad que estamos viviendo para luego entrar en el tema que nos habla a la vida concreta. Entonces, podemos comenzar diciendo que nuestra vida es una historia que se despliega día tras día a través de la apasionada búsqueda del rostro de Dios, en una relación de escucha, cercanía y encuentro con Él. Esta es nuestra vida cristiana. Es una historia que se va desplegando día tras día, como todo ser humano, pero nosotros lo desplegamos esta historia de una manera apasionada a través de la búsqueda de Dios. Esta es el alma que mueve, el aliento que mueve nuestra vida para que deje de ser apática y rutinaria. Y esta búsqueda de Dios siempre es en una relación de cercanía y de encuentro con Él. ¿Y qué pasa cuando el hombre se encuentra con Dios? Pues que esta vida queda transfigurada o transformada, si queréis. Nadie que se encuentra con Dios sale de ese encuentro de la misma manera. ¿Qué transformación? Y no es una cosa rara y extraña, es una cosa muy sencilla. ¿Qué transformación es esta? Pues Dios llena de sentido y de luz toda tu historia. Y entonces esta transformación tiene como respuesta la completa donación de la vida a Dios y a los hombres. Dice el Concilio Vaticano II, colaborando con Dios en el apoyo a los más vacilantes. Fijaos, nada de lo que acabo de decir me lo he inventado. Corroboro lo que el Concilio Vaticano II ya dijo hace mucho tiempo, pero que es verdad. Esta transformación se realiza en la vida, llenando la vida de sentido y haciendo que demos una respuesta de donarnos a los demás. Pero yo quiero esta tarde un poco subrayar colaborando con Dios en el apoyo a los más vacilantes, porque quizás el Concilio Vaticano II subrayó esto y se nos ha olvidado. Cuando hay alguien vacilante, la Iglesia lo único que tiene que hacer es acercarse para apoyarlo. Por eso la Iglesia incansablemente, de día y de noche, alaba, agradece y suplica por toda la humanidad. Y esto no es mentira. Día y noche, porque hay personas que rezan y que alaban y que agradecen y que suplican de día y de noche. Y esa voz eclesial resuena especialmente en la boca de lo que conocemos como comunidades contemplativas, pero porque las comunidades contemplativas solo lo ponen en alto, lo ponen en el monte para que todo el mundo vea lo que tenemos que hacer, es decir, la misión que por ser iglesia estamos llamados a realizar de día y de noche, alabar, agradecer y suplicar. Y esta imagen de la boca
de ser boca de Dios. A mí me apasiona, es una misión impresionante ser boca de Dios, pues no es algo que nos hayamos inventado, sino que ya en el profeta Jeremías ya aparece esta boca de Dios. Ya os lo he contado muchas veces, pero lo repito para los que son nuevos y se conectan desde hace poco. El profeta Jeremías está en una situación de bloqueo, de crisis, en su misión, de una crisis existencial. Se desea la muerte, no quiere seguir viviendo porque está rodeado de sufrimiento y se dialoga con Dios, le pregunta por qué le ha llevado hasta esa situación. Y Dios no le da una respuesta fácil, ¿eh? Pero sí una respuesta eficaz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, cumple lo que dice. Y es verdad lo que dice, no miente jamás. Por eso lo que dice es algo impresionante y esta frase va a ser la base de todo este tema de la mistagogía de la belleza de Dios. Le dice, si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. No le dice, te voy a quitar los sufrimientos, te voy a quitar la misión para que ya descanses porque estás muy cansado. Le dice otra cosa, aprende a descubrir la belleza en medio del sufrimiento. Si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y desde esta sensibilidad bíblica, pues la vida monástica, toda la vida contemplativa, también los cristianos, pero la vida monástica y contemplativa la hace más presente para que todos los cristianos lo vean, custodia vigilante esta pedagogía de la belleza que educa al mundo. Y no hay otra cosa que eduque a nuestro mundo, que está necesitado de educación, de instrucción, de ser iniciados. Lo que el mundo necesita es esta mistagogía que se nos está dando a nosotras y a nosotros gratuitamente esta tarde. Felices nosotros, que en esta tarde se nos indica el camino, la senda que lleva a la vida, si sacas lo bello de lo vil. Para aprender a ver en las vicisitudes, decía un profesor mío, en las vicisitudes desfiguradas de la adversidad, el reflejo de la belleza de Dios. Portadora, atención porque esto es importante, portadora de una eterna llamada a la vida, que florece en el respeto y en la acogida a todos, y que Dios no cesa de pronunciar. Así que Dios te llamó a la existencia en el vientre materno, pero no ha cesado de llamarte. Es una eterna llamada a la vida. Cada día te vuelve a llamar. Y en el fondo, Sí, muy bien. Este sacar lo bello de lo vil, en el fondo es descubrir esa voz de Dios, descubrir lo que Dios te dice, esa llamada a la vida que Dios te dice cada día, aunque estés rodeados de dificultades, de sufrimiento, de soledades, de luchas, de batallas, etcétera, de incomprensión. Por eso necesitamos ser iniciados en este arte de sacar lo bello de lo vil, porque no nos sale de natural, no nos sale. De natural lo que nos sale es rechazar lo vil, que desaparezca la dificultad de mi vida, que todo el camino sea de color de rosa, que no aparezca ninguna contrariedad, que no haya ningún plan
que me deshaga mis planes. Por eso es una labor artesanal y lenta. Decía un profesor mío, muy artesanal, es decir, muy, muy lenta. Lo contrario de lo que nos han enseñado en el día a día, a correr y acelerar. Y empieza el día y venga, rápido a toda a la actividad para que cuantas más cosas hagamos, mejor. Pues en este arte de descubrir la belleza de Dios, tenemos que aprender a descubrir los soplos de Dios que ha puesto su tienda en nosotros y entre nosotros. Bueno, y después de toda esta parafernalia, ¿cómo se hace? Lo que mis alumnos jóvenes decían, ¿esto cómo se come? Pues es fácil, porque el cristiano termina por ser un ser simple de tanto tratar con el simplicísimo, que es Dios. Pues fijaros, para ello tenemos en la iglesia dos instrumentos valiosísimos, la liturgia y la lección divina. ¿Cómo se come con estas dos cosas? Profundizando cada vez más en la liturgia, y cuando digo la liturgia digo toda la vida litúrgica. No es un día que voy a misa, sino toda mi vida litúrgica que tiene que ser una vida continuada, desde que inicio el día hasta que termino el día, toda la liturgia. Porque son, y la lección divina, por supuesto, porque son verdaderos espacios donde ser iniciados en este arte de descubrir la belleza de Dios. Bueno, pues entonces, sabiendo que estos son los dos instrumentos, vamos a ver dónde estamos. Cuando mis catequistas me daban la catequesis sobre la salida de Egipto y en la travesía por el desierto, siempre había una pregunta clave. ¿Tú dónde estás? Hace muchísimo tiempo, llevo 30 años en el monasterio, pues hace muchísimo tiempo que me hicieron esa pregunta. Pero esa pregunta ha resonado siempre dentro de mí en todo momento. ¿Tú dónde estás? ¿Sabéis por qué? Porque si sabemos dónde estamos, podemos descubrir dónde está Dios. Pero si no sabemos ni el suelo en el que pisamos, a Dios no lo vamos a ver por ninguna parte, porque es un Dios que actúa en la realidad. Y nuestra realidad de hoy, a mí se me ocurre esto, a lo mejor vosotros podéis añadir muchas más cosas, pero a mí se me ocurre en lo que voy viendo y en lo que voy viviendo que se ha instalado en el corazón del hombre una profunda desilusión y una desconfianza de todo. Nadie se fía de nadie, en todas partes, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. La mayoría de las personas viven sin aceite de júbilo ni pan de esperanza. La vida se escurre como agua derramada. Es que no la podemos coger, ¿eh? Es el agua, intenta coger el agua derramada, a ver cómo la coges, ¿eh? Se nos escapa la vida, ¿eh? Y nuestra tierra, la que pisamos, tiene las puertas y las ventanas cerradas a la luz de Dios, cerrada, a las claras, totalmente cerrada, ya sin ninguna política, sin ningún disimulo, cerrados a Dios, a la luz de la vida. Pero ¿qué pasa? Que el mal siempre aparece para golpearnos, para preguntarnos. Cada vez que digo golpearnos, me quiero referir a hacernos reflexionar, a hacernos parar, ¿eh? No a dar golpes.
Y la pregunta sobre el mal con L, sobre el mal, ejerce cotidianamente en el silencio, perdón, emerge cotidianamente en el silencio y en los labios de todos, porque hay un continuo lamento que en el fondo, si el hombre sigue interrogándose, aunque no lo diga, ¿qué belleza salvará el mundo? ¿Qué belleza va a salvar el mundo si no hay nada de belleza? Si todo es corrupción, si el mal nos rodea, si ya no lo podemos tapar, la guerra, los enfrentamientos, las rivalidades, el no entendernos. Pues los cristianos responden más con estar entre los hombres que con palabras, que sólo la belleza misericordiosa de Dios salva al hombre del vacío de la vida. Sólo el encuentro con la belleza misericordiosa de Dios. Sólo Dios hace tu sufrimiento suyo, lo abraza y lo transforma en un bien. Por eso únicamente en Cristo sufriente Dios irrumpe en la historia de cada día para vencer al mal a fuerza de bien, con su amor misericordioso que levanta al hombre vencido en sus tribulaciones. Solo Dios es capaz de llenar de belleza el mundo. Por eso, en nuestra escuela de oración tenemos que ser iniciados a abrir las puertas y las ventanas a esta belleza de Dios y comunicarla a los demás, que no han tenido la gracia de conocer a Dios como tú. Cuando Jesús predica, en algunas ocasiones dice, algunos de los que le oyen, dice, esta persona habla con autoridad, ¿m? Habla con autoridad. Autoritas viene del verbo auge, que significa levantar. Solo Dios levanta al hombre postrado, jamás lo aplasta. Y por eso Martini, como no, os lo vuelvo a nombrar, decía que Dios no olvida al hombre y que esta es la belleza que salva, que Dios no te olvida, que no has sido ahí tirado en la tierra para que camines a tu suerte. ¿Y cómo lo va a saber esta humanidad que tiene la puerta cerrada a Dios? Pues recuerdo constante de una comunidad cristiana que recuerde continuamente a toda la humanidad y que interceda continuamente por todos los hombres con amor. Hace presente el recuerdo de Dios. Por eso no es una tontería que nos digan reza por mí. Habéis oído, ¿no? Al Papa que lo dice tantísimas veces, rezad por mí. Cada vez que dice, él es jesuita y eso lo sabe, se lo sabe. Esa lección se la sabe. Rezad por mí es haced presente que Dios eternamente me tiene en su pensamiento. No me ha abandonado. Que soy hechura de sus manos. Rezad por mí. Por eso a una monja contemplativa, pero yo diría a todo cristiano maduro, le tiene que mover el corazón cada vez que una persona le diga reza por mí. Para contestarle, Dios no te ha olvidado, yo tampoco te olvidaré. ¿Recordáis a la frase esa tan famosa de Descartes que decía pienso, luego existo? Pues había un profesor mío que decía Descartes se quedó corto
corto. Realmente el ser humano lo que necesita es que alguien piensa en mí, luego existo. Alguien piensa en mí, es decir, alguien me ama. Por eso cultivar esta mirada presente, reflexiva, que, que saca lo bello de lo vil, es urgente para nuestro mundo. Quizás no hubiéramos llegado a tantísimos conflictos si todos hubiéramos sido iniciados en el arte de sacar lo bello de lo vil. Por eso es urgente. Dice el Papa en la Evangelii Gaudium, dice, nuestras casas y barrios, en vez de ser preciosos espacios de encuentro donde lo común se aprecie y sostenga, frecuentemente se convierte en lugares de huida y de desconfianza mutua. Construidos nuestros barrios más para aislar y proteger de tanta agresión que para conectar e integrar. Pero si en un principio los barrios habían sido construidos para conectar, para integrar, para hacer grupo, para relacionarse, ¿cómo que ahora se han convertido en casi guetos, en casas blindadas, donde tengo que defenderme del de al lado? Bueno, pues los cristianos, en medio de esta realidad, no nos quedamos impasibles. Somos una voz que educa en el silencio. Somos una voz que educa en el silencio. Cada parroquia, cada comunidad cristiana, cada familia cristiana es una voz, descubriendo al hombre la necesidad que tiene de conectarse desde el corazón a su origen, a la fuente de la vida que es Dios, para crecer como un ser humano, sabiendo de dónde viene y a dónde va, porque nadie sabe de dónde viene y a dónde va. La gran mayoría de las personas son consumidoras de días, de años, consumidoras, nada más. Decía un profesor mío, terminaremos, si no sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, terminaremos como una computadora programada y eficaz. Que trabajaremos, 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 seremos muy eficaces, pero no tendremos alma, es decir, aliento de vida. Por eso la comunidad cristiana es imposible que se aísle del mundo, porque no estamos ninguno de nosotros llamados a replegarnos sobre nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo nos moviliza continuamente y el Espíritu Santo utiliza la liturgia y la lección divina, además de otras muchísimas medios y otros intermediarios, ¿eh? Pero para nuestro tema, liturgia y lección divina, para movilizarnos y hacernos de nosotras y de nosotros personas con atención amante al otro, dirá el Papa. Que vivan en una atención amante al otro, no que atiendo a los demás porque es mi obligación y atiendo, pues el que es padre de familia a la familia, el que es párroco a su parroquia, el que tiene a su cargo una comunidad, pues a la comunidad. No es una simple atención, es una atención amante al otro, porque vivimos en un continuo éxodo de nosotros mismos para atender a los demás. Entonces descubriremos la belleza de descalzarnos ante el otro, como Moisés se descalzó ante la zarza ardiente. Viviremos descentrados de nosotros mismos y por eso en la belleza de Dios
Ya al centro no estaremos nosotros de todo, al centro de la vida estará Dios, al centro de nuestra oración estará Dios y al centro de nuestro trabajo Dios. Y entonces iremos adquiriendo muy lentamente, lo digo para que tengáis paciencia con vosotros mismos y a lo mejor eh, si por lo que sea no conseguís las metas que os habíais plantado, pues os impacientáis. Es un exquisito arte de escuchar lento, se adquiere poco a poco. Por eso solamente en la comunión con Dios encuentra el hombre una vida estable. ¿Tú quieres una vida estable? Pues no te busques un trabajo seguro. Busca tener una relación estable con Dios y todo se te dará por añadidura. Pero primero una vida estable en Dios, con Dios. Por eso el hombre de hoy necesita un tú humano, es decir, una relación interpersonal que le descubra a Dios, que le diga dónde está Dios, porque el hombre de hoy no sabe dónde está Dios, ni sabe cómo relacionarse con Él. Somos nosotros los que tenemos que descubrirles el vínculo que desde el origen del mundo el hombre tiene con Dios. Todo cristiano será ese tú humano que el mundo entero necesita para revelarle la existencia de Dios y su amor. Y esto lo podemos revelar o descubrir a través de una, dicen los expertos, belleza orante con melodía de Dios, a través de la liturgia. Y cuando digo liturgia, pues digo todo, todo desde las vigilias, los que tenemos que levantarnos a vigilia, pero también los que puedan rezar laudes, las horas intermedias, las vísperas, las completas, la Eucaristía como la cumbre de toda la vida litúrgica, que vaya conformando nuestro, lo que se llama técnicamente ministerio orante. Bien, pues entonces la humanidad que ha enterrado la voz de Dios, como decíamos en la clase anterior, Dios está enterrado, está cubierto de mucha arena y piedra, parece que está sepultado, que no se le ve, es necesario desenterrarlo, pues este ejercicio de desenterrar a Dios lo vamos a realizar a través de lo que se llama el Opus Dei o la liturgia monástica cristiana y la lección divina para liberar el alma de la tierra de las cosas, del barro del pecado, de la arena de la banalidad. Fijaos de cuántas cosas hemos de ser liberados, de las ortigas de la rivalidad y de la aceleración, de las malas hierbas, de las habladurías, de los lamentos, de las quejas. Fijaos, todo eso sepulta a Dios. Lo deja escondido, no le deja que brille en toda su plenitud. Como Jesús brilló, sus vestidos en el monte se volvieron blancos como la luz. ¿Es esto lo que Dios quiere contigo? Que tengas estas vestiduras blancas, imagen de la luz de Dios. Y por tanto, vamos a dar ese paso
de ir profundizando en estos dos instrumentos, liturgia y lección divina. Hoy creo que no nos dará tiempo más que a ver algo de la liturgia, pero no importa. Me voy a detener bastante en la espiritualidad de la liturgia para que saboreemos bien qué es lo que estamos celebrando cada vez que rezamos laudes o tercia o vísperas, o cuando en la cumbre de toda la liturgia vamos a la Eucaristía y comemos el pan y el vino consagrados. Porque de tanto hacerlo, de tanta liturgia rezada, podemos caer en una monotonía. Y esa monotonía no es buena. Necesitamos resurgir. Por eso yo a este primer paso de la liturgia de las horas le llamo despertar a la existencia como niños, porque en el fondo ya no tendría que decir nada más. Esto es todo lo que habría que decir. Toda la liturgia quiere despertar en nosotros la vida, nuestra existencia como niños pequeños, de los que es el reino de los cielos. Por eso toda la liturgia nos va a ir dando a saborear un poquito de cielo, un trocito pequeño, ¿eh? El cielo completo, la tarta completa será al final. Pero ya aquí podemos degustar un poquito. La liturgia de las horas en la comunidad, en la parroquia, es uno de los numerosos caminos para desenterrar la voz de Dios que hemos debilitado y que nos orienta y nos sostiene en la vida. No porque seamos malos, hemos debilitado la voz de Dios porque la rutina de la vida, el ir repitiendo siempre lo mismo, nos mete en un tapón en los oídos, en una debilidad acústica, dejamos de oír. Y orar es un arte de belleza y de liberación interior. Aunque uno esté entre rejas, experimenta una liberación, una libertad interior impresionante, sobre todo cuando uno obedece. Cuando uno obedece, el corazón se ensancha y el espíritu queda colmado de una libertad que nadie da. Por eso el orante, cada uno de nosotros, es un buscador de Dios cuya estrella polar para vivir orando es la Biblia, y especialmente el Salterio. Tengo un libro sobre los salmos que se llama Los Salmos Odres del Agua de Dios. Y ahí trato un poco en profundidad algunos salmos. Es impresionante la oración de los salmos con la que rezó Jesús. O sea, que nuestra boca pronuncie las mismas palabras que él pronunció para dirigirse a su Padre. Por eso los salmos son esas entrañables palabras humanas pronunciadas desde siglos por el pueblo de Israel, que llevan el sello de Dios, su inspiración divina, y nos inician en la oración. Y sabéis lo que decía un profesor mío, la oración, para iniciarnos no hay nada mejor que los salmos, ¿eh? La oración es el nudo de oro que mantiene unificadas todas las cosas de nuestra vida, de manera que podamos dejarnos guiar como un niño pequeño.
es el nudo de oro que mantiene unificadas todas las cosas. Por tanto, si dejas la oración, la vida se te fragmenta. Dejas de ser un ser unificado para ser un ser fragmentado, dividido y por tanto alienado, fuera de la verdad, a tres pies de la realidad. Por eso la oración no es una cosa extraña para gente espiritual. La oración es lo que tú y yo necesitamos para ser unos, como Dios es uno. Es decir, para tener un corazón unificado, que no siga a miles de ídolos, sino que como un niño pequeño deja las riendas a un solo Dios, el Señor. Y algunos de los últimos documentos del magisterio de la Iglesia, pues dice que los cristianos están llamados, sobre todo los monjes, a hacer en los monasterios escuelas de contemplación y de oración. Fijaos, si no me lo invento yo, Vultum Dei Quaere, número 36 y 37, para educar la mirada de una civilización enferma. Por lo tanto, si estáis en la escuela de Santa María de Ferreira, estáis en lo que Dios está pidiendo para nuestra sociedad de hoy. Educar nuestra mirada, pero nosotros los primeros que tenemos que dejarnos educar la mirada. Y como es para que seamos niños pequeños, pues os voy a decir algunos de los ejemplos. Yo no sé si lo podréis ver de este libro que se llama El espíritu de la liturgia de Benedicto XVI, que es una joya. Ha sido muchas veces reeditado. Él coge un libro de su profesor Guardini y como base y aumenta digamos, la teología y la profundización en la liturgia. Y va haciendo un despliegue de lo que es la liturgia, desde la señal de la cruz, lo que significa, hasta lo último, qué significa arrodillarnos, qué significa postrarnos, y va haciendo absolutamente todos los gestos litúrgicos tienen una catequesis y un contenido para él. Todo no lo vamos a ver, pero bueno, algo iremos viendo de ese libro, para nuestra formación. Y él empieza hablando del juego de los niños, como si la liturgia fuera un juego, siempre él diciendo, salvando las distancias, porque en el juego de los niños no es la irrupción de Dios en la liturgia, ¿no? Es mucho más esencial y seria la liturgia para nosotros. Pero sí hay una analogía, una similitud que nos puede ayudar. Y dice, si contemplamos el juego de los niños, percibimos que carece de finalidad. Es decir, ellos no tienen una meta, juegan porque les gusta jugar y punto. No juegan para ganar dinero, no juegan para ganar méritos, no para hacerse valorar, no juegan para que todo el mundo me vea. No hay una finalidad. El juego es totalmente gratuito, dice Benedicto XVI. Él dice que esta expresión es de un teólogo suizo. Bueno, pero no vamos a entrar ahí. Simplemente nos vamos a quedar con la idea. Y por eso que es gratuito, que carece de finalidad, es liberador. El niño se libera de todo, de la rabieta que ha cogido, del lloro que tenía cuando se pone a jugar. Cuando se pone a jugar se olvida de que le han regañado, ¿verdad? Se libera de ese pequeño peso que
de la corrección o del raspapolvo que le han hecho. Dice, pues en una analogía similar, salvando la distancia, esto mismo ocurre en la liturgia, como en el juego de los niños, que se nos hace entrar en un espacio gratuito. Y por tanto que es gratuito, es decir, yo no voy a la liturgia para tener méritos ni para ganar la vida eterna, ya la ha ganado Jesucristo por mí, yo soy introducida, por eso la mistagogía, yo soy introducida en la liturgia como en un espacio gratuito liberador para liberarme de los pesos laborales cotidianos. Y en este espacio liberador, sanar de este peso que tengo que llevar cada día, del sufrimiento de cada día. Por eso decía Martini en unos ejercicios que él dio a los sacerdotes de Roma, decía, si habéis dejado la liturgia de las horas porque tenéis muchas cosas que hacer, poco a poco os habéis hecho incapaces de llevar los pequeños pesos de cada día. Martini hacía referencia a este estudio de Romano Guardini. Dice Benedicto XVI, también el juego es iniciación a la vida. ¿Cómo comienza el niño a tomar contacto con la vida real, que es una vida de relación? Pues además de otras cosas, sobre todo en el juego. Y en este sentido, la liturgia es un ejercicio preparatorio de iniciación para la vida verdadera, la vida eterna, la vida realmente en libertad, en inmediatez con Dios y en apertura a los otros. Por eso, si yo dejo de ir a la Eucaristía, no es que deje de cumplir una obligación, un mandato de la Santa Madre Iglesia, es que me privo de ser iniciada a la vida eterna, de ser preparada. Por eso Juan el Bautista se le iba a secar la boca de decir, preparad el camino del Señor. Preparad el camino del Señor, porque el pueblo de Israel ya tiene este concepto de la liturgia como preparación del pueblo para la vida eterna. Cada vez que rezas los laudes, la hora tercia, la Eucaristía, cada vez que la celebras intensamente, estás gustando un poco la vida eterna y por tanto aprendiendo a cómo se vive en el cielo. Un poquito, salvando las distancias, porque allí será mucho mejor, en plenitud. Ya no te molestará nadie porque todos seremos hermanos. La fraternidad será restaurada totalmente, porque la fraternidad la hemos roto nosotros. La apertura de unos a otros la rompemos nosotros. De liturgia en liturgia tenemos que ir volviendo a abrirnos a los otros, volviéndonos a abrir a la vida, como un niño pequeño de juego en juegos vuelve a iniciarse a la vida. Por eso la liturgia de las horas, toda la liturgia monástica, toda la liturgia que vive la Iglesia es este despertar en nosotros la verdadera existencia como niños. ¿Veis ahora por qué tenemos que hacernos como niños? ¿Cómo es algo urgente para que podamos después, no solamente después vivir con Dios, sino ya aquí empezar a vivir esta vida con Dios? Dice Benedicto XVI, y podamos, a él le gustaba este ejemplo de los niños,
le gustaba muchísimo. En muchas ocasiones en su papado lo volvió a repetir, ¿eh? Decía él, como un niño, exenta nuestra vida de complicaciones ante el Dios simplicísimo, porque los que hemos complicado la vida somos nosotros. Y de este modo ir aprendiendo a abrir nuestra vida a esa grandeza de vida eterna que se nos ha prometido y que no termina de cumplirse totalmente en esta vida, pero que podemos ir gozándola ya un poquito, lo que serían las primicias de esta tierra. ¿Qué ocurre en la asamblea litúrgica? Pues lo que ocurre es que Dios irrumpe y rompe las ataduras del hombre a lo caduco y le muestra el horizonte nuevo. Si queréis, dirá Benedicto XVI, y hará toda una catequesis sobre el canto litúrgico preciosa, el canto es la forma más elevada de predicación. El canto, las monjas predican cada vez que cantan, porque es la forma más elevada de predicación. ¿Por qué? Porque con el canto se hace presente el amor de Dios que libera y sana. Y eso es la predicación, hacer presente el amor de Dios que libera y sana. Por eso ninguna monja tiene por qué desear ir por ahí predicando, salvo que te lo manden. Pero si no, nuestra predicación es cantar. Y cantando hacemos presente la belleza de Dios y su amor. Por eso la mistagogía de la belleza de Dios pasa por el canto, pasa por apasionarte por cantar al Señor, no por cantar ante un público que te aplauda, sino por cantar al Señor. Y por eso, aun en lo cotidiano de nuestros quehaceres, a través de la belleza de la liturgia, se nos introduce siempre que participemos activamente en la presencia real de Dios. Y entonces yo puedo salir de la Eucaristía siendo consciente de que Dios está vivo y a mi lado, y entonces puedo trabajar con Dios a mi lado y cocinar con Dios a mi lado y barrer con Dios a mi lado, porque se ha hecho presente. Por eso la liturgia, dirá Benedicto XVI, es la oración inspirada y guiada por el Espíritu Santo en la que Cristo vuelve a ser contemporáneo nuestro. Fijaos, él queriendo hacer presente que es real, que aparece Cristo real, él dice, Cristo se vuelve contemporáneo nuestro y se introduce en nuestra vida. Aunque tú no quieras, a veces la liturgia te golpea el corazón. Has entrado en la liturgia fría. De hecho, realmente te han invitado y has participado, pero tú no ibas con intención de encontrarte con Dios. Y a veces Dios te sorprende irrumpiendo en tu vida a través de una palabra, de una monición, de un canto, de un gesto, de una paz que te dan. A través de eso se introduce Dios en tu vida. Ahora, antes de pasar a la lección divina, yo quería leeros textualmente una parte de este libro de Benedicto XVI, pero no da tiempo, no da tiempo porque es un poquito largo y nos hablará de la salida de Egipto, lo veremos el próximo día, y cómo la salida de Egipto tenía una doble finalidad para el pueblo de Israel
muchas veces se nos pasa. Cuando nos preguntan ¿para qué salió Israel de Egipto? Pues todos más o menos, teniendo más cultura bíblica o menos, siempre decimos para ir a la tierra prometida, ¿no? Pasar el desierto y llegar a la tierra prometida. Y esa es la finalidad, llegar a la tierra prometida. Benedicto XVI dice, no, si somos fieles a los textos bíblicos, hay dos finalidades de la salida de Egipto. Claro hay una finalidad que es llegar a la tierra prometida, pero hay una finalidad antes de la tierra prometida, que mi pueblo me dé culto en el desierto. Y veremos eh, mm, un poquito más desgranado esta finalidad. Que decía Moisés al faraón, deja salir a mi pueblo para que dé culto en el desierto. El faraón en principio le dice, sí, sí, dar culto, pero aquí, en este país. Lo que pasa es que son partes del Éxodo que nunca se proclaman en la liturgia y son desconocidas. Nos deberíamos de leer el libro del Éxodo entero para conocerlo por arriba y por abajo y por todos los lados. Pero bueno, en principio quedarnos con esto y con esta anticipación de la clase del próximo día para continuarla. Veréis qué belleza tan grande la salida de Egipto para dar culto a Dios. Cada uno de nosotros está llamado a dar culto a Dios en su vida. Necesitamos hacer un camino y ser iniciados, pero podemos alegrarnos. Estamos en el lugar donde se nos inicia, en la iglesia. Y entonces esto es para dar saltos de alegría y llevar esta buena noticia, iniciar a otros que conozcan esta belleza y esta vida. Bien, hasta aquí termina la clase de hoy.